Bueno, hola. Em, Listo. Em, bueno, hoy voy a explicar básicamente los sistemas lineales. Bueno, pues obviamente sistemas lineales de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y bueno, pues voy a explicar algunas cosas que son relativamente importantes en cuanto al álgebra lineal, pero pues evidentemente pues, no es un curso de álgebra lineal, así que pues eso ya se supone que pues debería saberse, ¿no? Y bueno, solamente voy a explicar algunas cosas, pero unas cosas específicas de valores propios y de vectores propios, que pues es lo más importante a la hora de encontrar básicamente pues, el conjunto de fundamentales de soluciones y la matriz fundamental, etcétera. Em, Luego, pues, es decir, voy a explicar primero los valores, que es como la parte más básica del tema. Luego, pues, básicamente a solucionar ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes y donde, pues, básicamente los valores propios y no va ni complejos ni repetidos, es decir, toda bonito, ¿no? Toda normal. Luego voy a explicar cuándo se obtienen valores propios complejos. Posteriormente, cuando se tienen valores propios repetidos. Luego voy a explicar conceptos de matriz fundamentales porque, es decir, hay que no confundir la matriz fundamental con el conjunto fundamental de soluciones, porque la matriz fundamental, bueno, es decir, la matriz fundamental está compuesta por el conjunto fundamental de soluciones con respecto, digamos, a los vectores, porque, es decir, las soluciones ya no son como una escalar, sino un vector, ¿no? Pero, es decir, esto es diferente al conjunto eh, o la solución, es decir, la matriz solución, el conjunto fundamental de soluciones. Porque ya voy a explicar después qué significa, cuál es la diferencia entre, básicamente, que phi es diferente de psi, se pronuncia así, es diferente, ¿ok? Y por último, sistemas lineales no homogéneos, es decir, este tema de matrices fundamentales se necesita para solucionar sistemas lineales no homogéneos y ya explicar qué es un sistema lineal no homogéneo, cómo se define, etcétera. Y bueno, eso evidentemente también se resuelve como cuando estábamos viéndolo desde un punto de vista escalar. Aquí también se utiliza coeficientes indeterminados y variación de parámetros. Y voy a explicar básicamente una teoría bastante resumida de las cosas porque pues es, digamos, como matemáticamente es bastante extenso, digamos, todos sus conceptos de álgebra lineal, pero al final no es necesario saberlo, solamente como conocer las cosas básicas y saber el procedimiento mecánico. Listo, entonces voy a comenzar básicamente con valores y vectores propios. Entonces, básicamente, segundo que lo tengo por acá escrito. Listo. Eh, bueno, pues básicamente para sacar, digamos que se tiene una matriz A que está compuesta por A11, A12, A21 y A22. Entonces, esto es una matriz cualquiera, puede ser lo que sea, y pues evidentemente todos sus elementos son constantes, ¿no? No puede haber nada ahí raro. Eh, y listo, entonces, ahora lo que se propone para sacar la matriz fundamental es que, digamos que se tiene el siguiente sistema lineal de ecuaciones algebraicas, AX igual a Y, ¿ok? Entonces, eso es un sistema lineal algebraico y, y bueno, es decir, lo que se quiere sacar es como tal la ecuación característica de la matriz A con respecto, pues, es decir, con respecto a X y la solución en Y, ¿no? Entonces, lo que se quiere es básicamente tener que AX va a ser igual a un lambda X, ¿ok? Eso es la suposición, pues no es la suposición, eso es real, ¿no? Porque es lo que queremos es sacar de los valores propios tal que esas dos cosas sean iguales.
Entonces, si ya se sabe que esto sucede, bueno, pues básicamente podemos pasar a restar y que AX va, perdón, y que AX menos lambda X va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces ahora vamos a factorizar el X. Recuerden que una multiplicación matricial no es igual a una escalar, entonces toca factorizarlo por la derecha. Entonces la X tiene que quedar en la derecha. Entonces quedaría A menos lambda. Pero como lambda es una constante, entonces tiene que ir multiplicada por la matriz identidad, es decir, por la matriz identidad. Y X por la derecha, ¿no? Es decir, no es diferente X por eso que eso por X. Es diferente en cuanto a ecuaciones matriciales. Eso es igual a 0. Recuerden que esto es el vector 0, ¿no? No es un escalar. Y nada, pues simplemente, ¿qué significa esto? Pues entonces significa que o esto de acá es 0 o esto es 0. Pues esto no puede ser 0 nunca, pues evidentemente son las variables, ¿no? Entonces básicamente lo que tiene que ser 0 es esto, ¿no? Eso tiene que ser 0. Entonces, cuando se quiere que esto sea 0, lo que sucede es que se quiere que el determinante de A menos lambda por la matriz identidad sea igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué es igual a esto? No, pues entonces sería el determinante de A11 menos lambda, A12, A21 y A22 menos lambda, ¿no? Y si saca el determinante de esta cosa, pues básicamente lo que va a pasar es que se obtiene la siguiente ecuación. Lambda al cuadrado menos A11 más A22 lambda más A11 A22 menos A12 A21. Listo, entonces se obtiene esa siguiente ecuación y esto pues evidentemente tiene que igualarse a 0. Y aquí se obtiene básicamente tanto lambda 1 como lambda 2. Y estos son los valores propios. Pero, propios. Eh, y bueno, cuando se obtienen los valores propios, pues ya es un avance pues, considerable, porque ya con eso ya básicamente se puede solucionar el problema de una ecuación diferencial en general. Eh, Luego, pues, también otra parte importante es luego sacar los vectores propios, ¿no? Esta parte, digamos, los valores propios es un poco más trivial, pero los vectores propios sí como que se suele olvidar cómo se sacan. Entonces, para sacar los vectores propios, básicamente lo que hay que hacer es, em, los vectores propios, pues ahora, digamos que ya se tiene los dos valores propios, entonces lo que se va a hacer es aplicar la ecuación, es decir, esta ecuación para cada valor propio, ¿no? Entonces, primero vamos a aplicar la ecuación para lambda 1. Entonces, pues básicamente lo que se va a obtener es, pues nada, pues A11 menos lambda 1, A12, A21 y A22 menos lambda 1, ¿cierto? Y nada, pues sacar la ecuación característica. Y básicamente esto lo que va a suceder es que eso se tiene que multiplicar por dos variables, ¿no? Entonces lo va a multiplicar por una variable zeta 1 y otra variable zeta 2. Eso va a ser los componentes de los vectores propios. Este es para cuando es lambda 1, se tiene lambda 1 igual a algo, ¿no? Y bueno, esta matriz, por lo general, sí, por no decir siempre, es linealmente dependiente. Eso quiere decir que se puede eliminar una línea, una fila, perdón. Entonces se puede eliminar o la primera, la segunda, por lo general se elimina la segunda. Entonces básicamente lo que vas a obtener es lo siguiente. A11 menos lambda 1, A12, 0, 0. Multiplicado por el vector propio zeta 1, zeta 2. Listo, entonces esto es importante porque, eh,
¿Por qué qué? Porque básicamente lo que se quiere dar es que los coeficientes los coeficientes de cada parte del vector propio va a ser básicamente los valores de los vectores propios, ¿listo? Entonces, esto si se resuelve, pues básicamente lo que va a pasar es que es zeta 1 por A11 menos lambda 1 más A12, perdón, A12 por zeta 2 igual a 0. Entonces, si se dan cuenta, lo que va a pasar es que, eh, bueno, sí, 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 es decir, pasa uno el restar, entonces quedaría, por ejemplo, A12 zeta 2 igual a zeta 1 por lambda 1 menos A11. Ok, entonces, nada, pues simplemente esto es lo que se quiere y al final el vector propio uno, es decir, se nota así como zeta 1 va a ser igual a el coeficiente, es decir, el coeficiente el primer coeficiente va a ser el coeficiente de zeta 2, entonces va a ser lambda 1 menos A11 y el segundo coeficiente va a ser A12, sí, perdón, A12. ¿Listo? Entonces, básicamente eso va a ser el productor propio. Si ustedes aplican también para el segundo lambda, es decir, aplican todo este mismo procedimiento para el segundo lambda, entonces se va a obtener el segundo zeta 2 igual a la zeta 1 menos A11 y A12. ¿Ok? Ahora, aquí hay estas son unas formulitas, ¿ok? Entonces ya se puede decir que estos son fórmulas. Pero, es decir, aquí no hay restricción, ¿ok? Aunque no necesariamente tiene que ser así, pero es para ser consistentes. Entonces, porque puede pasar que hay veces que el primero da positivo y el otro da negativo, y el otro da negativo da positivo, entonces al final va a quedar mal la solución. Entonces, no pasa nada si, es decir, los dos quedan negativos, los dos quedan positivos, siempre y cuando se sea coherente con la solución. Pero hay veces que utilizando fórmulas no es muy claro si saber si es positivo o negativo. Entonces, es decir, si por ejemplo, si el primero da negativo, el segundo da positivo, se deja así. O si primero da positivo y el segundo da negativo, pues se deja así. Pero si los dos dan negativos, se deja valor absoluto y se dejan los dos positivos. ¿Sí? Y si los dos dan positivos, no pasa nada, se deja igual. ¿Listo? Entonces, nada, solo lo que tienen que recordar es que si los dos dan negativos, se pasa a positivo, se saca valor absoluto, ¿ok? Lo único que toca hacer, ¿ok? Eh, y ya, eso es básicamente como para aplicar la fórmula. Pues básicamente se obtiene cita 2 y cita 1 y nada, pues al final lo que va a pasar es que, bueno, se puede encontrar los valores y al final... eh, eh, al final se puede encontrar básicamente, bueno, sí, los propios ya voy a explicar para qué sirven y por qué son útiles. Em, Listo. Vale, entonces eso sería todo vectores propios, valores propios. Ahí se saca el vector propio, esto ya sería el vector propio 1, vector propio 2 y pues lambda 1 y lambda 2 son los valores propios, ¿no? Listo, entonces ahora voy a pasar al tema de coeficientes constantes, ¿ok? Entonces, ahora sí voy a explicar qué es básicamente un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿listo? Entonces, antes de comenzar a solucionar cosas, voy a explicar la teoría de un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, voy a explicar aquí qué es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y lineales de primer orden y homogéneo. ¿Listo? Pues por lo general, es decir, si no es homogéneo, básicamente lo que va a pasar es que, decir, se tiene primero la ecuación x1' igual a un polinomio 1 de t por x1 más así hasta un polinomio 1, perdón, sí, 1n t por xn más g1 de t.
Luego así hasta llegar a xn' igual a pn1 de t por x1 más pnn de t por xn más gn de t. Entonces, si se dan cuenta, es básicamente ecuación diferenciales que depende de todas sus variables, ¿no? Es decir, esto es una ecuación diferencial, es básicamente una función de x1 hasta xn y del tiempo también, ¿listo? Entonces, eso sería f1 y hasta llegar a una función fn, que también depende de lo mismo, de x1 hasta xn y también depende del tiempo. Entonces se dan cuenta que si no depende del tiempo significa que es homogéneo, ¿ok? Entonces eso es un dato adicional que puede servir para algunas cosas, es decir, en este caso de ecuaciones como tal, matemáticamente hablando, no tiene mucha importancia, pero, pero es decir, en modelamientos matemáticos como por ejemplo sistemas biológicos, que se ve para los de biomédica modelado, pues es importante saberlo. Y entonces, sí, no, depende de t, entonces es eh, autónomo, perdón, autónomo. ¿Ok? Listo. Entonces sería un sistema autónomo. Perfecto. Entonces, nada, eso ya sería. Entonces, básicamente lo que se quiere es que, bueno, es decir, este montón de sistemas de ecuaciones diferenciales, bueno, pues se requiere resolver uno, dejarlo como incógnita a la otra, y resolver el otro, y dejarlo como incógnita a la otra. Y bueno, al final resulta muy tedioso estar resolviendo cada ecuación y bueno, al final se vuelve algo muy largo. Entonces, porque toca ir a resolver n ecuaciones diferenciales y aparte n ecuaciones algebraicas, ¿no? Entonces se vuelve un sistema n por n que es algo muy largo, ¿no? Entonces, lo que se quiere es simplificar todos estos cálculos, convirtiéndolos en cálculos matriciales y cálculos vectoriales también. Entonces, básicamente lo que se quiere es, primero, voy a enseñar unas notaciones. Entonces, primero, lo que quiero es básicamente que la solución de x, es decir, solución, sea igual a un conjunto fundamental de soluciones, es decir, esto ya como tal no se nota como tal conjunto fundamental de soluciones, sino ya se nota como tal la solución, ¿listo? Ahora, eh, ok, ya, perfecto. Entonces, como se quiere primer orden, entonces, como se quiere primer orden, bueno, primer orden, ah, primer orden, entonces, lo que se quiere es básicamente que x' de t sea igual a un polinomio de t por el vector x más un vector g de t, más un vector g de t que es básicamente la parte no homogénea. Y, y listo, entonces pues, en este caso como se quiere algo homogéneo, entonces como se quiere algo homogéneo, entonces g de t es igual a 0. Listo, entonces ¿dónde? Entonces básicamente la notación para x', aquí ya x' ya no es un escalar, sino que es un vector, ¿no? Entonces x' de t va a ser igual pues x1', x2', así hasta xn'. Y x de t, pues lo mismo, ¿no? x1, x2, así hasta xn. Uy, perdón. Y p de t, por lo general, aquí como se quiere coeficientes constantes, no va a depender de t, sino que va a depender de a. O sea, a es una constante que es básicamente una matriz, que como les expliqué ahorita, es básicamente la matriz, ¿no? Eso ya es más lineal, ya no es tanto ecuación diferenciales, pero bueno, es decir, hay que repasar algunas cosas, a ver pues decir, si no se acuerdan, ¿no? Pero si lo tienen claro, pues no pasa nada, hay que repasar un poquito álgebra lineal también. Listo, entonces, básicamente,
Lo que se busca obtener es al final la solución de x de t, ¿no? O sea, es decir, pero en ese caso para solucionarlos todos los x1, x2, x3 hasta xn', encontrar una función para cada uno. ¿Y cómo se encuentra esto? Pues se puede encontrar matricialmente siempre y cuando está en un sistema lineal, ¿no? Si no es un sistema lineal, pues no se puede hacer nada. Y entonces, pues nada, simplemente se obtiene. Entonces, básicamente, al final lo que tienen que solucionar es algo así, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que tienen que solucionar. Perfecto. Entonces, ahora lo que va a explicar es el Gaussiano, ¿ok? Entonces, básicamente, el Gaussiano, aquí ya no va a ser como antes, sino que ahora el Gaussiano va a ser igual al determinante básicamente, de la... Bueno, es que, sí, sí, va a ser básicamente el determinante de x, donde x, es que no lo quiero explicar todavía como la matriz fundamental, pero bueno, donde x va a ser básicamente la solución 1, luego la solución 2 y así hasta la solución n. Recuerden que las soluciones son vectores, no son escalares, y va a ser el determinante de esta cosa, ¿no? Entonces, básicamente, eso tiene que ser diferente de cero para que formen un conjunto fundamental de soluciones. ¿Ok? Listo. Entonces, al final, si recuerdan los vectores propios, que yo los nombré como zeta, entonces, básicamente, eh, phi de t, que básicamente ya es la solución, va a ser igual a una constante 1 por el, por el, por el vector propio 1 de t. Bueno, el vector propio no, es decir, este no es el vector propio, este es la solución 1 más C2 por la solución 2 de t. Que esto, eh, bueno, es decir, si, es que son cosas más del eje lineal, pero bueno, si esto se reemplaza en la condición inicial, en el valor frontera, esto me va a dar específicamente eh, la matriz de vectores propios. Ya voy a explicar esto con más detalle después, que esto va a ser cita, pero bueno, es decir, perdón, cita no, psi, pero bueno, eso lo voy a explicar con más detalle después. Lo que se quiere encontrar es básicamente esas cosas del Gaussiano y básicamente es lo que se quiere encontrar, ¿ok? Esto es la solución de tal, como tal de del sistema. Listo, entonces, ahora, este conjunto fundamental tiene una particularidad y que se va a utilizar después. Que se, si digamos para x1, si se evalúa en t0, perdón, se trabó, algo le pasó. Perdón, si se evalúa en t0. Ok, perdón, es que se había trabado el dispositivo. Ok, bueno, en fin, esto lo he explicado con más detalle ahorita cuando explique matrices fundamentales, ¿ok? Bueno, aquí lo que tiene es que lo que sí eso tiene una particularidad y es que, por ejemplo, si se evalúa esto en T0, es decir, ¿qué significa evaluar en T0? Pues evaluar cada vector, es decir, x1, x de 1, x de 2, así, en el T0, y lo que va a pasar es que, por ejemplo, x de 1 en T0 va a ser igual a la base canónica de 1. Luego x de 2 en T0 va a ser igual a la base canónica de 2. ¿Y eso qué significa? Pues significa que la solución como tal, evaluada en T0, va a ser igual a la base canónica evaluada en T0. Esto es la particularidad que hay que notar y esto se va a utilizar después para básicamente hallar las condiciones iniciales. ¿Listo?
Eh, y si esto ocurre, es decir, si esto ocurre, entonces también forman un conjunto fundamental de soluciones. Listo. Entonces, ya sería todo como tal la teoría base para comprender qué es lo que es un sistema lineal de ecuaciones diferenciales. Ok, ahora voy a explicar, ahora sí, los coeficientes constantes. Entonces, coeficientes coeficientes constantes. Entonces, básicamente, lo que yo digo, ¿no? X' es igual a X, donde A es una matriz con valores constantes. Y entonces se busca una solución tal que X sea igual a psita e a la RT. Como se dan cuenta, esto van a ser los valores, los vectores propios. Esto va a ser como tal la matriz bueno, no matriz, sino sí, básicamente los vectores propios, básicamente. Y, y bueno, a la RT, pues básicamente, ¿por qué? Porque antes se proponía que, ¿se acuerdan que eh, en un sistema escalar se proponía la solución E igual a la RT y se derivaba? Bueno, esto es igual, completamente igual, solo que pues evidentemente tiene que ir multiplicado por un vector, ¿no? Porque eso es un vector y bueno, básicamente ese vector se encuentra encontrando básicamente las vectores propios. Entonces, ok, listo, entonces digamos que se quiere resolver eso, ¿no? Entonces, pues nada, se encuentra básicamente los valores de R. Entonces, cita básicamente va a ser los vectores propios. Y R va a ser los valores propios. Entonces, si se dan cuenta, pues se hace exactamente lo mismo. Entonces, si ya se tiene eso, que sería básicamente X'. Como sabemos que cita es una constante, pues en vector de constantes pues no se deriva, solamente me va a quedar R por cita E a la RT, ¿no? Y sustituyendo en la parte de acá, entonces se obtiene que AX va a ser igual a R por cita por E a la RT, ¿ok? Y eh, bueno, y X, pues evidentemente X también tiene que ser reemplazada, ¿no? Entonces AX, pero AX es igual a por cita por E a la RT. Listo. Entonces ahora, si se pasa a restar la parte de la derecha, básicamente lo que va a quedar entonces es A por cita por E a la RT menos R por cita por E a la RT igual a 0. O sea, si se factoriza lo que tiene que, pues lo que se ha repetido, básicamente va a ser igual a A menos R por la matriz de identidad por RE a la RT, perdón, solamente perdón, por cita E a la RT y igual a 0, pues el vector 0, ¿no? Y evidentemente aquí E a la RT, como esto nunca va a ser 0, pues no importa, ¿no? Cita tampoco puede ser 0 porque es un vector de vectores propios, entonces no poco puede ser 0. Entonces lo único que puede ser 0 es esto de acá, ¿listo? Entonces significa que, como lo mismo que vimos antes, se saca el determinante de A menos R identidad tiene que ser igual a 0. Y con esto se puede sacar básicamente R1 y R2, que son los valores propios. O valores, o como les digan. Eh, y bueno, entonces al final pues se saca y se hace básicamente lo mismo que hicimos anteriormente, ¿no? Los valores propios y con esto se saca básicamente cita 1 y cita 2. ¿Listo? Y bueno, al final pues básicamente lo que va a quedar es que x de t va a ser igual a C1 por cita 1 por e a la R1t más C2
por cita 2 por e a la r2. Ok, listo. Vale, entonces al final, bueno, ahora se va a resolver, bueno, se va a resolver un ejemplo, pero voy a hacer un video como tal de ejercicios, de ejemplos. Y aparte, porque si no se hace este video muy largo. Entonces ahora voy a explicar la teoría, básicamente cuando cuando ya, es decir, cuando los R1 y R2 son iguales, ¿ok? Bueno, pues primero voy a explicar cuando son complejos. Entonces, cuando R, bueno, es igual, es de la forma A más IB, ¿no? Es decir, algo complejo. Por lo general se utiliza así, ¿no? A más menos IB, ¿no? Entonces, esa sería R1 y R2, ¿no? Entonces, donde R1 pues es A más IB y R2 y es A menos IB, ¿no? Bueno, pues... Eh, Pues nada, básicamente se aplica lo mismo, ¿no? Entonces, solo que tienen que recordar la propiedad eh, de que e a la it, por ejemplo, o bueno, mejor explicarlo así. E a la a más ib va a ser igual a e a la a por e a la ib, que eso es igual a e a la a por eh, coseno de b más i seno de b. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hay que recordar. Entonces, básicamente lo que se va a buscar es como juntar las partes reales y las imaginarias. Entonces, al final lo que se va a querer es, al final esto es básicamente para la parte positiva. Y cuando es A más IB y cuando es A menos IB, pues nada, pues simplemente es obtener E a la A por coseno de B menos I seno de B, ¿no? Listo. Entonces, al final lo que se va a querer es pasar las partes imaginarias para un lado y las partes reales para otro lado. Entonces, aquí lo que va a pasar es que se nombra VT como la parte real y va a ser E a la A coseno de B. Eh, bueno, es que también toca multiplicarlos por los vectores propios. Es decir, y los vectores propios también puede tener cosas imaginarias. Entonces, también, pues, esto influye también porque, es decir, si esto se reemplaza como tal en la solución, como por ejemplo, la solución es igual a C1 por E a la A por cita por coseno de, bueno, E a la T por coseno de BT más I seno de BT, bueno, y al final más C2 por E a la T por cita, esto es cita 1, cita 2, y luego sería por coseno de BT menos I seno de BT. Y al final lo que se va a querer es, bueno, los citas pueden tener, puede ser también imaginario, ¿no? Puede ser como 0i o por ejemplo 1i o lo que sea, puede ser también imaginario. Entonces hay que tener en cuenta también, las partes imaginarias y darse cuenta que i por i es menos 1, ¿no? Entonces, bueno, al final hay que hacer todos los cálculos y al final se reúne la parte real, que va a ser básicamente la parte real, bueno, sí, VT es la parte real de la ecuación y BDT es igual a la parte imaginaria, ¿listo? Y teniendo en cuenta esto, al final la solución va a ser igual a C1
por U de t más C2 por B de t. ¿Listo? Esto va a ser básicamente la solución de la ecuación si se tiene valores imaginarios, ¿no? Y recuerden que aquí ya está metido tanto los vectores propios como la solución, ¿no? Entonces eso es lo importante. Al final va a quedar básicamente cosenos y senos y multiplicamos por e a la t y bueno, esas cosas, ¿no? Listo. Ahora, eso ya sería básicamente la teoría para valores imaginarios de cuando R es igual a más o menos y B. Ahora voy a explicar la teoría que es un poquito más compleja para valores propios repetidos. Entonces, valores propios repetidos. ¿Listo? Entonces, eh, yo tengo por acá. Listo, entonces aquí lo que se quiere pues encontrar es una solución si R1 igual a R2, que yo la he nombrado como acá. Entonces básicamente se supone que ya X no va a ser solamente cita por E a la RT, sino que va a ser cita por T por E a la RT más un eta por E a la RT. ¿Listo? Esta va a ser la nueva solución. Entonces, pues nada, simplemente se deriva y se reemplaza. Y al final eh, va a quedar la ecuación R por cita por T por E a la RT, o sea, algo extenso, por cita por E a la RT más R por eta por E a la RT igual a factor de cita por E a la RT más eta por E a la RT. Bueno, al final, si se cancelan los E a la RT, ¿no? Se puede cancelar y se factoriza todo. Lo que se va a obtener es la siguiente ecuación, que E cita es igual, perdón, es igual a por cita y también que cita más R eta va a ser igual a por eta. Entonces, si se despeja cada una, entonces despejando la primera, básicamente lo que va a pasar es que es A menos lo mismo, ¿no? R por la identidad cita igual a 0. Y si despeja la segunda, va a ser A menos R por la identidad por eta igual a cita. Entonces, básicamente lo primero que hay que hacer es encontrar cita y luego reemplazar acá y encontrar eta. ¿Listo? Eso se va a hacer, básicamente va a ser el procedimiento para encontrar la solución si tiene valores propios repetidos. Como les digo, en ese caso es un poquito largo el procedimiento, pero bueno, se puede hacer también con algo mecánico. Entonces luego, pues primero se encuentra normalmente cita, ¿no? Y una vez encontrando cita, pues básicamente se encuentra eta. ¿Ok? Entonces, pues si esta ecuación como es la nueva, pues nada, pues simplemente sería, recuerden, A11 menos R, A12, y estos dos de acá eran 0, eta1, eta2, igual a cita1, cita2. ¿Ok? Listo, perfecto. Esa sería básicamente la manera de encontrar N1, N2. Y bueno, eso sería tanto para la parte como el vector propio 1 y luego también aplicaría para el vector propio 2, ¿no? Y ya se vuelve a encontrar, ¿no? Y entonces al final eh, hay unas pequeñas formulitas donde básicamente
hay unas pequeñas formulitas. Es que no encuentro... sí, unas pequeñas formulitas donde básicamente n, o sea, perdón, n no, eta es igual a k, que es el nuevo, uy, ¿qué estoy haciendo? Que es el nuevo, que es el vector propio repetido, y 1 más r menos a11 por k sobre a12. ¿Ok? Entonces sería básicamente la manera de encontrar eta. Y al final la solución que se busca es x igual a, eh, pues nada, pues simplemente cita por, sí, por t por e a la rt más e a la rt por eta, ¿no? Y nada, pues básicamente eso sería básicamente ya la solución, ¿no? No es nada. Y bueno, pues ese sería para el conjunto fundamental de soluciones, pero como tal la solución que se quiere encontrar es C1 por... un segundo que no encuentro... Bueno, es decir, sí, lo que se quiere encontrar es C1 por x de 1 de t más C2 por x de 2 de t, ¿no? Y bueno, se tiene que primero analizar que el grosqueno sea cero, ¿no? Y al final lo que va a pasar es que x1, ¿qué es, no? X1 va a ser la solución para estos de acá, ¿no? X1. Esto me va a dar, utilizando este, es decir, X1 va a ser igual a 1 de t a la rt n1 más por e a la r1 de t. Y x2 va a ser igual, bueno, este es x1 y x2 va a ser igual a esto por e a la r1 de t más, es decir, cada uno va a generar su propio valor, su propio vector propio, ¿no? Y al final, x, que va a ser igual a matriz, no es la matriz fundamental, sino el conjunto fundamental de soluciones, va a ser igual a, a lo que les digo, a esto de acá. Y existe una formulita un poquito más general, que esto va a ser igual a C1 por 1 R menos A11 sobre A12 por E a la RT. Ah, bueno, como R es constante, ¿no? Entonces R1, no hay R1 y R2, no es K, ¿no? O sea, no es igual, ¿no? Y más C2 por A12 R menos A11 por TE a la RT más 0,1 E a la RT. Esa sería la solución, la fórmula como tal, para encontrar la solución con valores propios repetidos, ¿ok? Perfecto. Entonces ahí luego hay un ejemplo, pero bueno, lo voy a hacer después en otro video. Ahora se va a explicar la matriz fundamental, que es básicamente lo que venía hablando antes de psi. Entonces matriz fundamental. Listo. Entonces ahora, ¿qué es una matriz fundamental? Eh, una matriz fundamental básicamente va a ser igual, se nota así como psi, igual a, ahora sí, este sí es básicamente lo que agrupa el conjunto fundamental de soluciones, el conjunto fundamental de soluciones, donde este va a ser x1, x2, y así hasta xn. Nótese que antes aplicamos el Gaussiano a esa matriz, y si entonces eso quiere decir que si se aplica el Gaussiano
de psi de t, y si es diferente de 0, entonces forman un conjunto fundamental de soluciones. ¿Listo? Entonces eso es lo que se busca. Y bueno, es decir, se busca no solamente para eso, sino para expresar soluciones de sistemas no homogéneos, de una manera más simplificada. Luego, entonces, pues, sabiendo una vez eso, pues básicamente x va a ser igual a psi de t por c. Y aquí c es un vector de constantes. Entonces, c va a ser igual a c1, c2, hasta cn. ¿Ok? Eso va a ser c. Ya no va a ser como tal una constante, sino va a ser un vector de constantes. Entonces, eso quiere decir que si se aplicaba la propiedad anterior de x evaluado ante 0, va a ser x en 0, ¿no? Y dense cuenta que esto ya es diferente a lo que se obtenía cuando se evaluaba en 0 la matriz, el conjunto fundamental de soluciones. Dense cuenta que eso es por eso le digo que es diferente. Entonces eso quiere decir que zeta de 0 por c va a ser igual a x0. Entonces eso quiere decir que c va a ser igual a zeta a la menos 1 por t0 x a la 0. Bueno, x0, ¿no? Y eso es de manera de encontrar las condiciones iniciales, ¿no? Las constantes, porque si se dan cuenta, yo no he encontrado ni C1 ni C2 ni nada, ¿no? Entonces para encontrar C1 y C2 tiene que utilizar esta formulita de acá. Vale, nótese que bueno, es decir, entonces si se sustituye la C básicamente lo que va a quedar es que X va a ser igual a psi de t por psi a la menos 1 de t, de t0, perdón, por x a la 0. Y se sabe que bueno, se sabe también que si se recuerda la propiedad del conjunto fundamental de soluciones, si se evalúa en t0, va a ser igual a la base canónica, ¿no? Que es igual a la matriz de identidad, ¿no? Y también, si se dan cuenta, la inversa del conjunto fundamental de soluciones evaluada ante 0 va a ser también a la base canónica, porque la inversa de la entidad es igual a la entidad. ¿Listo? Entonces, el final, eso es lo que quiere decir es que psi de t por psi de a la menos 1 de t0 es igual a el conjunto mental de soluciones de t, ¿no? Y eso es importante porque se demuestra entonces que x es igual a el conjunto fundamental de soluciones por x0. ¿Listo? Entonces es importante porque con eso ya se puede encontrar básicamente las soluciones, las condiciones iniciales, utilizando solamente la matriz fundamental de soluciones. Perdón, la matriz fundamental. Luego hay un pequeño ejemplo que no voy a hacer, pero bueno, es decir, luego hay que aplicar algunas cosas de algunos eh, algunas cosas de diagonalización y cosas así para solucionar sistemas no homogéneos. Entonces, ya sabiendo las propiedades de la matriz fundamental, entonces, pues siempre una manera de saber si lo están haciendo bien es que zeta de t tiene que ser más simple que phi de t. ¿Por qué? Porque phi de t ya es una vez encontrando, es decir, zeta de t es solamente integrando las soluciones x1, x2 y así, ¿no? Pero phi de t ya es encontrando como tal las soluciones, ¿no? Es decir, phi de t,
phi de t ya es básicamente encontrando como tal todas las soluciones, ¿no? Es decir, C1 por zeta, o sea, es decir, es C1 por X1 más C2 por X2, es decir, ya encontrando una de las condiciones iniciales, es decir, ya ya como tal, y luego ya como tal resuelta la ecuación y se suman, ¿no? Es decir, esas cosas son sumas vectoriales y aquí si se dan cuenta solamente pongo los vectores. Meto vectores así, agrupándolos nomás, como si fuera unas cadenas donde, como, sí, como concatenando los vectores. En cambio acá sí lo aplico vectorialmente las ecuaciones y se suman, ¿no? Entonces por eso eso tiene que ser más complejo que esto, ¿no? ¿Ok? Por eso esas dos cosas son diferentes y algunas personas, y me ha pasado, que lo confunden sí con phi y son cosas diferentes, ¿ok? Listo. Entonces, ahora sí, una vez entendiendo qué es psi, que es la matriz fundamental, la matriz fundamental, voy a pasar a sistemas lineales, sistemas lineales no homogéneos. ¿Listo? Entonces aquí se tiene que saber algunas cosas de diagonalización y algunas propiedades del álgebra lineal. Entonces, como les digo, aquí hay que repasar un poquito el álgebra lineal y para comprender básicamente todas las demostraciones de estas cosas. Entonces, ahora, ¿se recuerdan? Básicamente un sistema no lineal es que x de t va a ser igual a p de t por x más g de t, ¿ok? Y pues nada, pues simplemente eso es igual, como se usan coeficientes constantes, pues entonces básicamente es x de t igual a por x más g de t, ¿ok? Listo. Entonces, x, aquí lo que se va a poner es, se supone que sustituyendo x igual a ty, que t ya les voy a explicar que t es una matriz de transformación, ¿ok? T es igual a lo siguiente, a el vector propio 1, el vector propio 2 y así hasta el vector propio n. Esa es una matriz de transformación. Y bueno, si recuerdan cosas teóricas de álgebra lineal, se utilizaba básicamente la concatenación de los vectores propios para básicamente hacer una transformación lineal hacia, para hacer una transformación lineal hacia otra base, ¿no? Es decir, en este caso, es decir, aquí estamos haciendo básicamente una ecuación vectorial, bueno, matricial, pero aquí lo que se quiere hacer es hacer una transformación lineal de tal manera que se incluya en la base g de t, ¿ok? Eso es, bueno, es un concepto de álgebra lineal bastante profundo, pero bueno, es decir, solamente hay que saber que eso es una matriz de transformación que está compuesta por la concatenación de los vectores propios. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, bueno, si yo derivo x, pues como la matriz de transformación es constante, entonces siempre me va a quedar la derivada de y, ¿ok? Y reemplazando eso en la ecuación anterior, entonces quedaría básicamente t por y' igual a por ty más g de t, ¿ok? Y eso qué quiere decir, si yo despejo ty' va a ser igual a, básicamente, la inversa de la matriz de transformación por A, por T, por Y, igual, perdón, más la matriz de transformación de la menos 1 por G de T. Ahora, aquí hay que conocer un tema un poco más profundo, que esta cosa de acá es la matriz de diagonalización. Sí, para la gente que no recuerda muy bien, hay que comprender un poquito ya más de álgebra lineal un poquito más avanzada. Eso estudió en álgebra lineal, pero bueno, álgebra lineal más avanzada, que esas cosas se utilizan hasta ahora. Y esta matriz de diagonalización, ¿vale? Entonces quiere decir que eso básicamente va a ser igual a y' por la matriz de diagonalización por y más la inversa de la matriz de transformación
por G de T. Y nada, al final, pues básicamente lo que se quiere es integrarlo, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que si se quiere integrar, entonces separando las ecuaciones y demás, lo que va a pasar es que y básicamente va a ser igual a la integral, bueno, antes de eso, eh, va a ser igual a e a la rj por t, por la integral desde t0 hasta t, por e a la menos rj s por h j de s, ya voy a explicar qué es h, más cj por e a la rj de t, donde h de t es igual a t a la menos 1 por g de t, ¿ok? Entonces si quieren ponerla como g t a la menos 1 por g de t, pues se puede hacer, pero pues se nota más como, como h, ¿vale? Entonces básicamente eso, cuando digo j, ¿qué significa? Pues nada, pues si se tiene una matriz, como les digo, por ejemplo, si se quiere hacer un cálculo como tal de una matriz, por ejemplo, la integral de una matriz, pues básicamente esto va a ser igual a la integral de esto, de integral de x, la integral acá, la integral acá y la integral acá, ¿ok? Entonces básicamente lo que cuando se refiere a j es básicamente la primera ecuación, es decir, va a ser básicamente la primera ecuación y luego la segunda ecuación y luego se suman y se colocan así y esto va a ser básicamente y, ¿ok? O sea, es decir, esto va a ser un componente y esto va a ser j igual a 1 y esto va a ser j igual a 2, ¿ok? Y al final se concatena en un vector porque recuerden que y es un vector y al final pues básicamente eso le va a ser la solución del vector y, ¿no? Que es lo que se quiere básicamente encontrar. Ok. Bueno, y aquí más ejemplos, donde esta parte es bastante extensa, pero bueno, ese sería básicamente la manera de solucionarlo. Utilizando estas cosas de diagonalización. Segundo que no encontró una cosa. Bueno. Bueno, eso sería una forma de solucionarlo. La otra forma de solucionarlo también está por la variación de parámetros. Entonces, esta sería una forma de solucionarlo. La otra forma de solucionarlo es por variación de parámetros. ¿Listo? Entonces, en variación de parámetros, entonces básicamente lo que aquí sí se va a utilizar el x igual a psi de t por un tau, que ya voy a explicar más a detalle qué va a hacer después, por psi de t, más, perdón, más psi de t, por la integral de psi a la menos 1 de t por g de t de t. Esto tiene un montón de, bueno, de básicamente demostraciones, pero al final no vale la pena demostrar todo. Y básicamente, ahora, se supone que también que con la condición inicial C va a ser igual a psi de la menos 1 evaluada en T0 por X0, ¿no? Recuerdan lo que hablamos ahorita de la matriz fundamental. Y entonces, reemplazando, quedaría que X va a ser igual a psi de T por psi de la menos 1 en T0 por X0. ¿Recuerdan? Entonces, básicamente tau... Ah, no, esto era... Ah, perdón. Eh, no era tau. Que es que lo decía mal, perdón. Era C vector. O sea, esto va a ser básicamente es el vector de constantes. El vector de constantes, ¿ok? Eh, sí. Bueno, y recuerdan que esto va a ser phi, ¿no? Pero ahorita lo reemplazo. Más phi.
de t por la integral de desde t0 hasta t de psi, perdón, a la menos 1 ds por g de s ds. Si recuerdan convolución, hay que utilizar este cambio variable para no, pues digamos, violar el teorema fundamental del cálculo. Y al final, si se reemplaza eso acá, que ya lo habíamos hablado antes, que sería phi de t por x0 más bueno, no sé por qué se reemplaza eso, pero bueno, es decir, aquí, sí, sí, no, o sea, aquí sería phi de t por la integral de 0 hasta t de psi a la menos 1 de t0 por g de s ds. Listo. Y nada, pues básicamente sería primero encontrar esto y encontrar también la matriz fundamental y aplicar la ecuación y se obtiene ya la solución. Entonces básicamente es aplicar la fórmula, no es nada más, ¿no? Entonces, pues voy a hacer algún ejemplo, pero en este caso creo que no vale mucho la pena. Sí, creo que no me vale mucho la pena. O sea, es decir, aquí ya se acaba la teoría y luego voy a empezar a hacer ejemplos. Empezar a hacer ejemplos. Eh, sí, sí. Sí, no. Mejor voy a comenzar a hacer ejemplos y luego ya aplico toda la teoría en otro video porque si no se hace muy largo este video. Entonces, bueno, en un próximo video voy a subir muy pronto los ejercicios que tengo aquí anotados, que son bastante pues, característicos de algunas problemas que puedan salir en el parcial o en el quiz o lo que sea. Bueno, entonces nos vemos.